Queremos echar a andar sin ti, sin tu presencia, sin tu ayuda, sin tu aprobación. Señor, te buscamos, te anhelamos y deseamos, Señor, que tú sigas ayudando para que podamos no solamente hablar, sino experimentar la paz de tu amor. Te damos gracias que nos has guardado en este día. Te damos gracias por el tremendo privilegio, el bien que resulta para nuestras almas el poder congregarnos. Y sabemos, Señor, que tú te haces presente en medio de tu pueblo y además que te gusta y te regocija habitar entre las alabanzas de tu pueblo. Danos corazones agradecidos y contentos para que nuestras oraciones, Señor, sean francas y haya verdadera gratitud. Pedimos, Señor, que tú dirijas, que primero queremos interceder por los hermanos ausentes, que tú estés con ellos y les confortes, Señor, que cuides a los que están de camino y que tú presidas y gobierne nuestros corazones durante toda la reunión. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, parece que en las negociaciones que Israel y Hamás están haciendo allá en Egipto, parece que se despeja el camino. Ya la gente casi celebrando la paz. Y es verdad, la paz es ausencia de guerra, pero hay quien en la ausencia de guerra puede tener una mala conciencia, un mal corazón y estar sin vivir. Y lo mismo al revés. Se puede estar en la guerra y cruzando por encima de las cabezas los proyectiles y estar uno en perfecta paz. Manejamos palabras, queridos hermanos, entre ellas paz, pero paz es más que una palabra, inclusive más que un estado, o sea, estado en el que uno se pueda encontrar. La paz con Dios, eso es algo sublime, algo indescriptible. Bueno, pues no sé si recuerdan, el pasado domingo estuvimos hablando o meditando en el Salmo 51 y hoy lo haremos en el 50, no el 52, en el 50. Y es eso, que uno va trasteando y está mirando un pasaje y estás entusiasmado y luego después te quieres extender para ver el contexto y si te llama la atención una palabra que tienes en la otra página, pues también la mira e intenta tirar de la cuerdecilla a ver si... Pues algo así es lo que me ha pasado. Del Salmo 51 vamos a entrar en el Salmo 50. Sí, bien digo, 50. Dice la palabra Salmo de Asaf. Es una letrita pequeñita que ponen los editores de la Biblia, pero que en los originales figura pues con el mismo formato. Salmo de Asaf.
el Dios de dioses. Jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone de Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez, y en este caso es el juez justo y verdadero. Verso 7. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerro, ni macho cabrío de tu aprisco, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice Dios. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, habla Dios a Israel. Si yo, Dios, tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Todo lo que llena el mundo es de Dios. ¿He de comer yo carne de toro o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame, este va a ser el texto central, pero a ver cómo lo resolvemos. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Vamos a dejar aquí la lectura y el Señor bendiga su palabra. Bueno, no sé si los hermanos se dieron cuenta, pero yo quería hacer notar que el salmo que estamos leyendo y que queremos meditar no es de David, sino que su composición y sus arreglos musicales pertenecen a un varón llamado Asaf de la tribu de Leví. Y hay un buen ramillete de referencia a este personaje Asaf. Después sacaremos un par de ellas, pero hay una cierta cantidad. Miren, por las referencias que tenemos del personaje, las referencias que tenemos en las escrituras de este personaje, podemos saber que Asaf no solo fue un gran cantor y compositor musical, que fue contemporáneo de David y de Salomón, sino que además se nos dice que Asaf, aparte del oficio de músico y de cantor, Asaf además era vidente, era profeta de Dios y profetizaba mediante sus escritos salmódicos. Y si nosotros leemos el Salmo,
como que te encuentra con diferentes porciones que parece que no combina, que no coordina con lo que se ha dicho antes. Y parece que estás leyendo un libro profético. De manera que por todas las referencias que tenemos en el libro santo, podemos saber que Asaf no fue que Asaf no solo fue un gran cantor y compositor musical, que fue además contemporáneo de David y de Salomón, sino que además, ya lo he dicho, fue vidente, cuyo don profético supo aplicarlo a sus composiciones musicales para uso del culto a Dios. Bueno, pues nunca o no muchas veces hemos hablado de un personaje que era el que tocaba el címbalo o la trompeta, pero merece la pena poner atención a este personaje. Vamos a leer el primer libro de las crónicas, en el primer libro de las crónicas, capítulo 16 y verso 7. Miren, dice Crónicas 16, primero de Crónicas 16, 7. Entonces, en aquel día, David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. De manera que estuvo complementado David, el dulce cantor de Israel, estuvo complementado o fue guiado de la mano de Asaf y de sus hermanos, que también estaban en los coros del templo. Ahora otra cita y nos vamos a quedar con esta. O sea, quiero decir, con esta sola, ya está, porque entonces nos pegaríamos todo el tiempo con Asaf. Mire, segundo de Crónica, ahora no es primero, ahora es el segundo de Crónica, capítulo 29 y versículo 30. Han pasado ya muchos años. Ya no vive Asaf, tampoco vive David ni Salomón. Segundo de Crónica 29 y verso 30. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová, pero fíjense, no se lo dejó al azar, al albur, al capricho de los levitas. Miren lo que dice. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David, con los salmos que habían escrito David, que se venían usando a lo largo de los años para el servicio del templo. Que le dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf. Y el título, vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Bueno, es que esto nos da esa nota preciosa. ¿A dónde conduce la alabanza? ¿Y dónde conduce el cántico con gozo auténtico y real? No folclore. Los cantos de David y de Asaf. Y nosotros tenemos aquí una colección de cánticos, con poesía, con doctrina. Bueno, que muchos
en muchos lugares, en muchas iglesias, lo han puesto aparte como algo antiguo, que ya hay que renovarse. No, aquí no hay renovación. Aquí están cantando los salmos de David y de Asaf. Y de Asaf, de David no se dice que era rey, aunque todos lo conocemos, pero de Asaf se dice Asaf vidente, profeta. Bueno, pues vemos entonces que para comenzar el salmo, Asaf, el autor, nos presenta a Dios interrumpiendo en el escenario o irrumpiendo, entrando de golpe en el escenario del mundo. Dios entrando, abordando en su creación, en este mundo. Y lo hace con tremenda majestad y gloria. Ahí tenemos el principio del salmo que escribió Asaf. Dios aparece glorioso e irrumpe en el mundo con ese poder, majestad y gran gloria que le es característico al Dios verdadero. Vamos a leer los 3 primeros versículos del Salmo 50. Dice verso 1, el Dios de dioses, no cualquier Dios, el verdadero, el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone la plenitud del globo terráqueo. Ha convocado a toda la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Pues Dios aparece y Dios hace semejante convocatoria, queridos hermanos. Algo destacado, algo tremendo, algo importante tiene Dios en sus planes. Y sigue diciendo, de Sión, perfección de hermosura, Dios resplandeció. Alguna especie de teofanía. Dios resplandeció. Y sigue diciendo, vendrá nuestro Dios y no callará. Algo tiene Dios guardado esperando el momento de decir lo que tiene que decir. Y dice, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Aquí estará bien, queridos hermanos, que notemos cómo el autor del Salmo, Asaf, arranca con el Salmo y en ese arranque introduce una acumulación de nombres divinos. Está haciendo como hacían los heraldos cuando iban anunciando la llegada del monarca, del rey, del emperador. Hacían como los heraldos que preceden la visita del rey para apercibir a los súbditos de ese advenimiento y manifestación esplendorosa del personaje del visitante que llegaba al lugar. Es bonito, es muy bonito. El rey, Dios de dioses, habla, pero habla inteligiblemente. No solo habla para convocar la tierra, sino que tiene en perspectiva
convocar todo el universo, y ahora lo leeremos, llegado el momento, no solamente la tierra desde donde nace el sol hasta donde se pone, sino convocar todo el universo, cielos y tierra. Bah, mire, bueno, tengo aquí un texto, pero lo vamos a enganchando. Mire, si bien es cierto que Dios ha de juzgar el mundo y lo hará con justicia, antes de proceder a juzgar al mundo, Dios ha de juzgar en primer lugar a su pueblo. Y sí, en primer término tenemos que entender que la referencia es a Israel. Pero luego después en el Nuevo Testamento vemos también que es necesario que el Señor juzgue a su pueblo. Miren lo que dice el Salmo 50, que es el que tenemos a la vista, el verso 4. A continuación del 3, el 4. Con referencia a Dios, dice Asaf, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y queridos hermanos, os confieso que sin proponérmelo y sin buscarlo, me tropecé con un cúmulo de elementos de escatología que confieso que no estoy ahora en condiciones de entrar en ello. Me refiero, encontré en el Salmo esa tremenda cantidad de elementos que tienen proyección escatológica. Ahora, sí que les voy a decir con la ayuda del Señor que por la simple lectura se puede vislumbrar el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. Si quieren coger el texto, luego después más tranquilo y zampárselo completo y bueno, y digerirlo, se van a pegar un banquetazo. Bueno, ahora ya, pues sin más remedio, de mi parte, claro está, pues tengo que saltar. Porque yo había recibido el mensaje en el verso 15, pero yo necesitaba un mínimo de contexto. Y lo he disfrutado y espero haber llegado para que todos los hermanos también hayan podido captar o agarrar algo. Entonces saltamos al versículo 15. Miren lo que dice la palabra. Este versículo 15 dice, con referencia a Dios, habría que tener presente el 3, pero el tiempo no nos lo permite. Miren, el verso 15 dice, e invócame en el día de la angustia. Ese día de la angustia, que es por venir, no anula los días malos, terribles, pesados, plomizos, negros, que a cada uno en diferentes momentos ha tenido que sufrir, ha tenido que vivir. Y aquí dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y es que la verdad, aunque no queramos, el diablo mete cizaña y el diablo, pues, mete la pata y trata de perturbar la paz de cada corazón y de la misma asamblea.
Por eso me resultó no meramente interesante. Ahí pude ver un reto, Dios retando a su pueblo, que dice, invócame, presenta delante de mí tus cuitas, tus dolores, tu infierno, e invócame en el día de la angustia. Qué frase más tremenda ahora. Te libraré en tu angustia. Mire, la palabra angustia es una palabra de mucho contenido. La palabra angustia se ilustra por el cervatillo que huye del lobo o que huye del león y que brinca y que camina y que salva obstáculos y que acelera y pone velocidad en las patas y entra por allí y cuando se da cuenta no tiene salida. El animal está sin vivir y ya empieza a temblar. Está, como se suele decir, entre la espada y la pared. Y eso que se siente cuando está el peligro que te engulle, eso que se siente es la angustia. ¿Sí? Pues dice, te libraré. Solamente Dios nos puede librar de situaciones extremas en las que ya nosotros no podemos ni seguir huyendo, ni saltando, ni meternos debajo de la piedra. Quedamos a la merced del enemigo malintencionado y perverso. Y la angustia, yo creo que podría hacer reventar el corazón y todas las venas en el interior. Esa angustia de muerte. Pero fíjense que el texto dice, invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. ¡Buah! Es que, como ya he anticipado, este es el verso que me enganchó, en el que percibí, aunque someramente, percibí cuatro cositas, no, cuatro cosas de tremenda importancia porque reportan consuelo para todos y en algunos casos reportan mayor consolación. Y ahí me quise parar. Y vamos a ver si podemos estar atentos, con atención y con genuina piedad. Estamos delante de la presencia de Dios. Hemos invocado su nombre. Él ha prometido estar. Y Él no falla a su palabra. Vamos a poner en la mente y en el corazón que Dios nos ha convocado. Y estamos delante de su presencia. Y vamos a ver con atención, con esa genuina piedad que como nacidos de nuevo nos tendría que caracterizar, vamos a ver qué es lo que encierra este verso al que Manolo le está dando tanto bombo. Y a lo mejor la cosa se queda diluida, pero yo creo que no, aquí hay algo. No meramente comer y tragar para después rumiar. Vamos a ver entonces que a primera vista, cuatro cosas que a primera vista nos podrían pasar desapercibidas, porque muchas veces que leemos y que no nos enteramos. Y de pronto, pero esto estaba aquí. Miren, vamos a volver a leer el versículo 15. Dice, invócame en el día de la angustia.
te libraré y tú me honrarás. ¿Qué es lo primero que encontramos en el verso? Aquí lo primero es un reto. Dios retándonos. Invócame. Dios retando a su pueblo. Es un reto que tomaremos o que ignoraremos. Un reto. Invócame. ¿Qué otra cosa hay aquí en el texto? Hay una situación concreta. ¿Cuál es la situación concreta que hay? Invócame en esa situación concreta en el día de la angustia. Tercer punto. El texto contiene además una promesa. Es una promesa que sale de la boca de Dios y que es Dios con su sabiduría y con su poder. ¿Y por qué es Dios? Es una promesa que Dios hace. ¿Cuál es la promesa? Te libraré. Vaya, hay un reto, invócame. Hay una situación concreta, el día de la angustia. Hay otra, hay una promesa. Te libraré. Y hay un cuarto resultado, por decirlo de alguna manera. Tú me honrarás. ¡Buah! Vale, aquí creo que no caben incertidumbres. El reto viene de Dios. Invócame. Dios dice, llámame, llámame. Dice, clama a mí. No desvíe la mirada. Atiende a mi voz. Clama a mí. Hazlo con fe y con confianza. ¿Quién es el que nos reta? Pero además nos da la fe y la confianza. Está diciendo Dios, cree en mi promesa. No importa cuál sea el momento más difícil de tu vida, y verás que tendrás de mi parte, es decir, de la parte de Dios, Dios es el que habla, y tendrás de mí una respuesta positiva, tendrás de mí una respuesta garantizada positiva. Es una respuesta segura, es una respuesta sin tardanza y es una respuesta a favor de cada hijo de Dios, aunque está Dios dirigiéndose a Israel. De verdad que, bueno, yo me entusiasmé, me gocé. Miren, con la palabra angustia se quiere indicar una situación límite, extrema. Bueno, ya lo ilustrábamos con el cervatillo que huía y se encontró con la pared de frente. Se quiere indicar una situación límite en la que la situación donde se ha terminado todos los recursos estás en un callejón sin salida, y lo vuelvo a repetir, que se usa muy frecuente, estás entre la espada y la pared. Dios
no solo conoce nuestras dificultades. Si es que estamos en angustia, Dios lo sabe y sabe la razón, la causa, el porqué y todos los grados que le podamos poner de angustia. Dios no solamente conoce nuestras dificultades, Dios incluso, miren, Dios admite que nosotros estemos más predispuestos a acudir a Él en tiempo de angustia, de ahí ese refrán del que nos servimos muchas veces. Recordamos a Santa Bárbara cuando truena. Entonces, si Dios permite que vivamos situaciones extremas, pues cabe la posibilidad lógica de una mente cristiana de acordarse del Señor y agarrarse a Él como el que se agarra a un clavo ardiendo para no despeñarse por el precipicio. Pero a más de eso, queridos hermanos, Dios, esto es hermoso, Dios se muestra positivamente inclinado a responder cualquiera sea la situación o la condición en la que estemos invocándole. Sabiendo que Dios entiende y oye el clamor. ¿Es un clamor genuino? Dios lo descubre cuando sale del corazón y se eleva a Dios en plena certidumbre de fe. Ese clamor no pasa desapercibido de Dios y Él lo está diciendo y se está mostrando. Estás angustiado, clama a mí y te responderé. Bien, pues con todo, también debiéramos de tener en cuenta que días de dificultad pueden ser permitidos por el Señor y permitirlo precisamente para que le busquemos y clamemos con todo nuestro corazón. Otras veces las dificultades surgen cuando hay un desorden en nuestra vida y surgen como de la forma que Dios tiene para llamarnos al orden. Es decir, Dios puede permitir en nuestra vida situaciones desagradables, pero Él espera que a través de esa situación en la que te encuentras realmente insolvente e impotente, Él va a intervenir. Pero previamente se supone que todo eso va a conmover tu corazón y vas a llevar tu petición a Dios de forma genuina. Miren, la promesa no puede estar expresada en términos más contundentes. La promesa que hace Dios en el versículo 15. Esa promesa no puede estar expresada, manifestada en términos más contundentes. Allí leemos, clama a mí, te libraré, te libraré. No, me lo pensaré y veré qué hago. Clama a mí y te responderé, te libraré. Así que dicho de esta manera tan categórica, ¿cómo puede alguien, un creyente, cómo puede alguien dudar de la palabra empeñada por Dios? Te libraré. Lo dice Dios. ¿Hay alguna razón para dudar? Verdaderamente
Él es Dios, Él es el creador, Él es el sustentador del universo, Él es Jehová nuestro Dios, el Redentor de Israel y nuestro Redentor. Debe seguir retintineando en nuestro oído. Te responderé. Previamente tiene que haber habido un clamor de verdad, y siendo que no quiero seguir con esta forma mediocre de cristianismo, me quiero abrir a ti, Señor, porque todo lo que me ha venido me ha sido bien empleado. Bueno, pues también deberíamos tener en cuenta que días de dificultad pues no van a faltar. La promesa no puede estar expresada en términos más contundentes. Te libraré. Miren, verdaderamente Él es Dios, el creador y el sustentador del universo. Él es Jehová nuestro Dios. No hay razón para dudar ni para temer. Él es fiel y Él es poderoso. Y lo último fue lo que me costó un poquito más de trabajar. Tú me honrarás. Eso fue lo último. Yo te libro y tú te regocijas y me honrarás. Dice el que sacrifica alabanza. Esto es en el mismo Salmo, el versículo 23. Miren lo que dice el versículo 23. 50-23. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Vaya las promesas, cómo se multiplican y vaya cómo se pone toda garantía. Tú me honrarás. Y yo me pregunté, bueno, ¿y qué significa honrar? Ahí está la palabra, lo mismo que está la palabra amor. Bueno, pues la definición simple, sencilla del diccionario: honrar es mostrar respeto y consideración a alguien. Es premiar y reconocer sus méritos y sus cualidades y sus virtudes. Eso es honrar. Y eso implica enaltecer a una persona, poniéndola en valor, no menoscabándola, no menospreciándola, sino dándole todo el valor que tiene. No me refiero a valiente, me refiero a valor de precio, de autenticidad. ¿Y cómo se le honra? Mostrándole admiración, mostrándole gratitud, celebrando los méritos de los logros que ha tenido y que la comunidad no se los ha reconocido. Pero claro, en el caso de Dios, y Dios está esperando que entendamos el mensaje para que nos dispongamos a honrarle. Estamos en el cuarto punto.
El cuarto mandamiento de la ley de Dios, allá el decálogo en el Sinaí, dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Va, pues mire qué uso tiene la palabra honrar. Honrarás a tu padre y a tu madre. Pero creo que es el primer mandamiento con promesa. Lo honrarás para que la vida en la tierra se te alargue, para que prospere. Mire, eso del cuarto mandamiento de la ley de Dios en Éxodo capítulo 20, eso significa que los hijos deben procurar a sus padres una buena vejez. No es tocarle palmas. Es que vivan con dignidad y que estén cubiertas todas sus necesidades. En aquel entonces no hay jubilación, ¿cómo se dice? Jubilación remunerada. Y los padres que dieron toda su vida por sus hijos y que llegan a la vejez y que han perdido las fuerzas y que le duelen todos los huesos y que se le han caído la mayoría de las muelas y de los dientes, esos padres tienen que ser honrados. Honrados quiere decir concediéndole y dándole todo lo que en verdad se merece y mucho más. Y en eso estamos de acuerdo. Pero hemos leído que Dios no necesita nada. Es decir, Él no que no necesite nada de nosotros, es que Él no nos necesita a nosotros en persona, ni las cosas que nosotros poseemos y que le podemos ofrecer. No necesita nada. A Dios, que es el ser perfecto, ni se le puede añadir, ni se le puede quitar nada. Porque si le quieres añadir algo es que le faltaba, no era completo ni perfecto. Y si le quitas algo, pues lo deja incompleto. Dios no necesita nada, absolutamente nada de nosotros. Bueno, lo tenemos allí en el Salmo. ¿Alguien tiene el 50 y lee el versículo 12, por favor? Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Para qué nos necesita Dios a nosotros? Bueno, pues ahora tenemos que averiguar en qué sentido nosotros podemos honrar a Dios. Lo tenemos allí en el versículo 23. Léelo, hermano, por favor. El que sacrifica alabanza me honrará, y al ordenar su camino le mostraré la salvación de Dios. Miren, de alguna manera, Dios da continuamente motivos y botones de muestra para que entendamos que Él es digno de ser alabado. Lo que pasa es que estamos ciegos y no nos paramos ni una. Si nos seguimos, hacemos lo nuestro, llegamos cansados y queremos descansar y punto. Pero aquí Dios dice, a ver cómo dice, perdón, voy a leerlo. El verso 12 dice: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. No, el verso 23.
el que sacrifica alabanza. Mire, el pueblo de Israel tenía una legislación. Estaba la legislación mosaica, pero estaba la legislación levítica, por la que se tenían que gobernar los sacerdotes. Y la actividad principal, y repetida hasta la saciedad cada día y cada año y cada siglo, eran los sacrificios. Pero el Señor lo dice muchas veces. Ese texto que dice: misericordia quiero y no sacrificio. ¿Ven? Los sacrificios se ofrecían a Dios y tenían un carácter simbólico. Y todos los animales que se sacrificaron a través de la historia venían señalando al Señor Jesucristo, la obra del Calvario, la sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Pero es que los sacerdotes y el pueblo se habían acostumbrado, habían hecho de aquello un ritualismo en el que no ponían alma, ni vida, ni corazón, sino mataban, se llevaban la parte que le tocaba, se lo merendaban o se lo almorzaban y hasta la próxima. Y ya el Señor tuvo que decir que estaba ya hasta aquí, de tantos sacrificios que no los quería. Porque en realidad, aunque se tenían que cumplir, era más importante cumplir con el corazón. Y lo que tenías que hacer, por cuestión de conciencia o por cuestión de lo que quiera que sea, eso estaba por encima de los sacrificios, de los días de los sacrificios y de los horarios de los sacrificios. Así que el que me sacrifica alabanza, es decir, me he dado cuenta del bien que Dios me ha hecho. Me alegro en mi alma y en mi corazón. Busco la comunión de los hermanos. Participo en la alabanza y me inclino y adoro a Dios, pero no por la inercia del movimiento, sino porque mi corazón rebosa de gratitud y rebosa también de contento. Creo que vamos a dejar esto aquí y el Señor nos ayude y su Santo Espíritu nos lo aplique. Amén. Amén.